por poder hablar acá nuevamente con el público cordobés. Bueno, como ven la charla, se las presenté ayer a mis colegas mediterráneos y me dijeron que era muy anti-keynesiano, porque dice que Keynes hablaba que en el largo plazo todos están muertos. Yo había pensando en el largo plazo, por eso puse en mediano plazo para evitar ese problema. ¿Por qué puse en el mediano plazo? Porque si hablo del corto plazo, hablando especialmente del sector exportable, va a decir, esto está pésimo, andamos muy mal, sector vitivinícola, sector agro, creo que cualquier sector vinculado al sector exportación tiene bastante problemas, la rentabilidad de distintas empresas se ha caído, entonces hay un tema macro que ya han explicado varios, entonces lo que dije, lo voy a pensar de otra manera. Digo, bueno, ¿qué pasa cuando lleguemos a un periodo posteleccionario, es decir, después de las elecciones nacionales, y haya algún cambio, especialmente en rentabilidad? ¿Qué pasa si hay por alguna política que van a explicar la parte macroeconómica, se logra un cambio donde se mejora la rentabilidad empresaria? Entonces, ¿cuál es el potencial que tiene Mendoza? Entonces, lo que me voy a enfocar, en realidad en Mendoza hay distintas actividades, tema comercio, tema construcción, pero me voy a enfocar principalmente a sectores exportables, generadores de fondos. Entonces, de eso voy a tomar algunos claves. Voy a tomar vinos, que es la mitad de las exportaciones de Mendoza. Voy a tomar un sector distinto, atípico como exportación, que es el turismo, que no aparece ahí en los datos. También menciono petróleo y vemos si hay otra actividad más que se puede aprovechar en nuestra provincia. Entonces, empecemos con vinos, sector emblemático. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo está el sector vitivinícola? Mi amigo bodeguero que anda por ahí me dice, mira, no, el sector vitivinícola es algo muy complejo. Entonces, lo que voy a considerar solamente dos ramas del sector vitivinícola. Uno que está vinculado a vinos, como podríamos decir, de mejor calidad. Lo voy a llamar vinos varietales, Malbec, Cabernet Sauvignon, algunos de esos. Y después voy a mencionar otros vinos que llamamos vinos común, por ejemplo, esos que van en tetra. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Obviamente la situación actual está mala, pero voy a hacer una visión de mediano plazo. Entonces, lo que aparece ahí es la superficie, la que provee la materia prima a estos vinos. En los años 80, la superficie para ambos tipos de uvas venía mal, pero a partir de los 90 hay un cambio. Mientras la que está en línea colorada hay una mejora, que son las uvas para vinos buenos, para buena calidad. Eso mejora, obviamente hasta el 2010, después se estanca por el contexto nacional, pero el otro continúa cayendo. Entonces la pregunta, ¿qué está pasando? Vamos primero al de los varietales. Lo que ocurrió es que tuvo buen mercado. Entonces tuvo buen mercado, por ejemplo el mercado interno. Lo que aparece ahí son datos de consumo, creciente permanentemente. La gente pasa a consumir mejores vinos a medida que mejora sus ingresos. Hay caídas cada vez que hay recesión, pero la tendencia es positiva. Van a ver que hay dos líneas. Lo que pasa es que hubo un cambio metodológico. Entonces habían vinos que se llaman finos que no pasaban a ser vino varietal. Pero lo que otro muestra es que sigue creciendo, pero a partir del tipo 2010 el consumo local se estanca en cantidad. Es decir, que está difícil vender en el mercado interno. La otra demanda es demanda externa, es decir, que fue una gran fuerza de comprar nuestros vinos, especialmente a partir de años 2002-2003. ¿Por qué pasó eso? Y bueno, primero porque el sector bodeguero se preparó, es decir, se modernizó para competir contra vinos de otros países, Francia, España, y aprovecharon la ventaja de un dólar más alto y además el mundo demanda más vinos. Si lo desagrego eso, tenemos dos tipos de vinos o dos formas de venderlos. Uno es el vino en botella, el vino fraccionado. Uno ve ahí que venía creciendo fuertemente por los factores que mencioné, pero a partir del 2010 se estanca en cantidades. Lo que comenta el sector bodeguero, mirá, ya los vinos cajas de precios bajos, no los podemos colocar más y tenemos que vender vinos más caros. Entonces, no solamente se estanca, sino que viene cayendo de a poco. Pero uno pensando en el mediano plazo y dice, bueno, ¿qué pasaría si mejora la rentabilidad? Y habría que ver el mundo.
Nuestro principal cliente, el que aparece ahí, es Estados Unidos. En Estados Unidos, a periodo 2003 hasta la crisis internacional, demandó mucho estos vinos en botella, pero después de la crisis internacional ha aumentado la demanda, pero va creciendo más lentamente. Es decir, que si uno quiere ver el mediano plazo, lo que podemos decir que el sector vitivinícola va a enfrentar a un mundo que va creciendo más lentamente. La que aparece en barra es la otra forma de vender vinos, que es el vino a granel. Acá podemos decir ha sido la política antivalor agregado. Es decir, en vez de vender vino en botella, los costos han aumentado tanto que dice, bueno, dejemos de vender en botella y mandemos solamente el líquido. Eso en parte se ha podido vender más porque también ha habido mayor demanda, especialmente de Estados Unidos, que compra también más de vinos chilenos a granel. Ahí aparece hasta el 2013, pero datos 2014 dice que vuelve a aumentar, es decir, sigue comprando. La pregunta es si esto es una política transitoria o permanente. Uno puede tender a pensar que es transitoria, porque el tema es que Argentina está con costos altos en dólares, Chile algo también, y entonces por eso pasa más granel. Cuando haya una mejora en el dólar, un dólar más fuerte, quizá esta tendencia cambie. Paso al otro vino. El otro vino sería como el vino común, donde vemos que la superficie en esa uva viene cayendo sistemáticamente. Eso es muy compatible con el consumo. Sigue cayendo. En el 2011 se estancó, pero en 2014 vuelve a caer. Hay un problema de demanda. Y dice, bueno, ¿cuál es y en materia de exportaciones se exporta poco. El problema grave de esto es que de cada 3 litros que se elaboran en Argentina, 2 son de estos tipos de vinos. Es decir, que es un mercado muy grande todavía. Viene en caída, pero sigue siendo un mercado grande. Entonces, no es tan fácil hacer la reconversión. Hubo una reconversión hace un buen tiempo, pero no es fácil. Eso implica que va a afectar a otros factores, que al caer la demanda genera problemas de precios. Deje de mostrar este gráfico, que son los precios de un vino de referencia que se llama el vino de traslado. Para los que no están en el tema, este sería como una materia procesada. Es decir, hay bodegas que procesan un vino y después se lo venden los vinos a bodegas grandes. Ese precio, el que aparece ahí es el precio del vino sin inflación. Entonces tiene épocas de precios altos, precios bajos. Lo que preocupa siempre es el tema de precio bajo. Ahí lo que mostramos, el 302, es lo que está ocurriendo en el 2014. Pero fíjense cuándo se produce. Se produce estas caídas, especialmente cuando estamos en periodos recesivos. Año 82, Martínez de Oz, bueno, también hubo un problema en Mendoza, que cae Greco. Año 89, hiperinflación, 95 el tequila, 2002 convertibilidad, 2008 crisis internacional y 2014 la culpa de los fondos buitres. Bueno, no, obviamente no. Pero el tema es que cada vez que hay problemas recesivos, el sector vitivinícola vinculado a este tipo de vinos ven que sus precios caen y protesta. Entonces dice, pide al gobierno hacer algo. A tal punto, por ejemplo, ahora quieren emitir un título vitivinícola, el gobierno le va a entregar a estas bodegas un título, obviamente a un precio mayor, obviamente este título se va a mover, se va a negociar, pero el tema es que el gobierno seguro que pierde con esto, y dice, ¿de dónde van a sacar los otros fondos? Dicen que van a intentar colocar un impuesto nuevo a las bodegas. Otro impuesto más. Es decir, por eso lo pongo a este sector. Es decir, como tiene problemas, genera también costos al resto del sectores de Mendoza, especialmente a los vinos de buena calidad. Paso a otro sector, turismo. Turismo le pasa lo mismo que le pasa a la mayoría de los sectores exportables. En el 2003-2008, con un dólar alto, llegada de turistas, fomentemos, hagamos inversiones hoteleras. Actualmente teníamos un solo hotel de 5 estrellas, ahora tenemos 3 o 4. Pero lo que está en la situación actual es que te dicen, mira, tenemos sobreoferta hotelera, muchos hoteles, pero la demanda está estancada. Sí, entendemos el tema de la coyuntura, pero pensando en mediano plazo, la verdad es que sigue siendo un sector interesante. Tenemos ventaja del turismo internacional, al menos Chile nos provee una buena cantidad de clientes. Tenemos productos especiales, así tipo nieve, esperando que no haya más crisis hídrica, el turismo aventura, gastronomía, congreso. La discusión es más el tema de infraestructura, especialmente cómo hacer para atraer más gente. Hubo un intento ahora de un vuelo San Pablo-Mendoza, no lo pudieron llenar, la verdad, los aviones, por eso lo han suspendido, pero parte debe ser por la coyuntura actual. Entonces,
habría que pensar después en el mediano plazo. El otro sector, petróleo, donde Mendoza, el petróleo antes representaba el 50% de las exportaciones mendocinas, hoy ahora es el 2%, lo que ya muchos saben, la producción de petróleo viene cayendo, no solamente en Mendoza, sino en Argentina. Gran parte es el tema de rentabilidad, es decir, afuera pagan $100, acá pagan un poco menos, por lo tanto tratan de ir a otro lugar. Igualmente, con lo de Vaca Muerta ha renacido este potencial. Gran parte de Vaca Muerta está en Neuquén, pero por suerte algo también tenemos Mendoza en el sur. Es decir, que en ese sentido, si le suena el tema de retenciones, tiene bastante potencialidad. Uno dice, ¿por qué no quitan las retenciones? Obviamente porque eso va a implicar aumento de los costos de combustible. Bueno, ese es el cambio, el ajuste de precios relativos que hablaban anteriormente en otras charlas. Y dice, ¿qué más podemos ofrecer? ¿Qué más ofrece la casa? En Mendoza hay una discusión de la matriz productiva, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar nuestra matriz productiva? ¿Qué más podemos ofrecer? Entonces, yo le doy lo básico que se enseña en economía regional, que es dónde se ubican las empresas. Las empresas se ubican en dos lugares. Me ubico donde está el mercado, centro consumo, por eso muchos están en Buenos Aires, muchas industrias, pero otros dicen, no, me ubico donde están los factores productivos. Por ejemplo, en muchas empresas de Estados Unidos se instalan en México porque tienen mano de obra barata. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que puede ofrecer Mendoza en ese sentido? Porque hay ideas locas, así vamos a colocar distintos tipos de industria, pero bueno, la idea es cómo ubicarse, ver cuáles son las restricciones que tenemos. Este es mapa demográfico típico, donde mientras más oscuro es donde más gente hay. Mendoza, interesante mercado en el oeste argentino, pero no tenemos nada, es decir, muy difícil competir contra la región pampeana. Es decir, esa idea de traer muchas industrias a Mendoza, especialmente metalmecánica, sí tenemos, pero así tipo industria automotriz, la verdad que es muy difícil competir. Tenemos por ahí una ventaja de considerarnos como un nodo en el corredor bioceánico, aprovechar la ventaja de estas exportaciones Atlántico-Pacífico, pero como la mayoría de las economías regionales se basan más en los factores productivos. ¿Cuáles son nuestros factores productivos? Varios ya los mencioné. Los vinculados al sector agrícola, es decir, que por eso está la agroindustria, el sector vitivinícola, el tema del turismo internacional, el tema petróleo, y voy a mencionar dos más. Uno es la infraestructura. Obviamente se ha deteriorado bastante la infraestructura en Mendoza, pero la calidad de vida que tenemos en Mendoza, la verdad que podemos hacer envidiar a varias de las provincias. Entonces, en ese sentido, tenemos una ventaja, tenemos buen clima. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo, hasta antes que restringieran las inversiones extranjeras, hubo varias inversiones extranjeras en Mendoza para desarrollar distintos tipos de proyectos inmobiliarios. El otro es la minería. Discutidísimo tema, pero Mendoza tiene potencial tanto en el norte, como en el centro, como en el sur de la provincia. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de minería? Bueno, uno, obviamente, el tema de los obstáculos. Lo que aparece ahí, una encuesta que le hacen a empresas mineras internacionales que le dice, che, ¿cuál es el potencial y cuáles son los obstáculos en cada zona? Y aparece Mendoza como un potencial medio, no un boom, pero un potencial medio, pero cuando se van a las trabas, lo que aparece en oscuro son inversiones que no se hacen por los obstáculos que tienen, obviamente por las regulaciones ambientales. Entonces tenemos obstáculos tanto como parecido tipo California. Entonces, el tema es que California tiene Hollywood, tiene otras cosas más, tiene más diversidad de negocios. Pero entonces, pensando en Mendoza, quizá uno diría, bueno, si fuese más... ¿Qué hice ahí? Perdón. Se me ha salteado uno. Bueno, pensando, si hubiese una discusión por ahí más racional, sabiendo que el tema ambiental es muy importante, lo que uno puede decir, mira, en Mendoza es bastante amplia, es bastante grande. Pensar en minería, en el Valle de Duco, donde está el potencial vitivinícola, es una locura y es razonable que haya un rechazo. Pero hacerlo en el sur de la provincia, con pocas alternativas productivas, como Malargüe, como era la idea de hacer el proyecto Vale, la verdad que es posible. Es decir, que en ese sentido hay opciones para aprovecharlo sin generar tanto rechazo. El otro problema, bueno, algo pasó con las filminas. El otro desafío minero es el tema que llamamos la enfermedad holandesa. A veces viene una gran empresa,
entonces dice que es intensiva en capital y paga salarios espectaculares, lo que hace es que aumenta el costo de las otras industrias. Bueno, es un tema que hay que enfrentar, tiene la ventaja que empieza a pagar mejores salarios. Lo que hay que hacer es ver cómo mejorar la situación a las otras industrias para que puedan pagar salarios acordes. ¿Qué le pasó a esto? Bueno, se enojó conmigo. Esto se enojó. Bueno, quería poner ese gráfico, por eso. El tercer desafío es que a veces regiones que son intensivas en un solo sector, por ejemplo minero, tienen la ventaja que cuando el precio internacional es alto, la actividad le va espectacular, pero cuando se cae, afecta a todo el sector.